Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Hoy día es jueves 29 de enero y es nuestro último programa antes de las vacaciones. Este jardinero también tomará vacaciones y durante febrero emitiremos una antología de los programas y conversaciones más interesantes para volver a escucharlos aquí en Pauta en el mismo horario de siempre, de 7:30 a 8:15. Y hoy día tengo preparado un programa muy especial, justamente porque es el cierre de nuestro año. Terminamos en enero, en realidad, nuestro año completo radial de transmisiones desde el jardín. Un programa muy especial y que tiene que ver mucho con el espíritu que ha animado las conversaciones con los profesores en el patio de la escuela. Justamente voy caminando ahora desde mi jardín al patio de la escuela y se escucha la vibración de las campanas del liceo chileno, los niños, la energía, y es inevitable, ustedes lo saben, que me encuentre con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Y he escogido un fragmento de un texto que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy día en el patio de la escuela. Dice Gabriela Mistral: puesto que la alegría importa a muy pocos de nuestros ciudadanos y realmente estamos solos, pavorosamente solos, para velar sobre la vida propia, cuando el tedio se ha adensado y comenzamos a trabajar como el remero de brazos caídos que bosteza con aburrimiento al mar de su amor, en este punto ha llegado el momento de darse cuenta y echar los ojos sobre los únicos recursos que habemos y que son los del espíritu. Es preciso, cuando se llega a tal trance, salir de la zona muerta y buscar afuera de la pedagogía, pero ojalá en lugar que colinde con ella, la propia salvación y la de la escuela, a fin de que la lección cotidiana no se vuelva tan salina como la Sara de Lot. Un texto magnífico, ustedes ya conocen, siempre leo fragmentos de la prosa poética. Esto está sacado de Pasión de Enseñar, editado por Editorial V en el año 2017. Son los pensamientos pedagógicos de Gabriela Mistral. Me impresiona esta partida cuando habla de la alegría, esa alegría que importa a muy pocos de nuestros ciudadanos, cuando dice que el tedio se ha adensado y comenzamos a trabajar como el remero de brazos caídos. Y es ahí cuando hay que echar ojos sobre los recursos del espíritu. Hoy día vamos a hablar de esos recursos del espíritu, de una educación que se puede hacer a contracorriente del tedio y además en dirección a la belleza, porque sabemos que Gabriela Mistral colocó la belleza en el centro de su pensamiento pedagógico. Toda lección es susceptible de belleza, dijo. Y estoy muy contento porque aquí estoy en el patio de la escuela. Ya estamos en vacaciones, pero seguimos sintiendo el sonido y la reverberación de los niños en el colegio. Estoy con una poeta y pedagoga, igual que Gabriela Mistral. Ella es poeta, pedagoga, educadora, terapeuta de la palabra y de la poesía, podríamos decir, directora de la Fundación Mano Escrita, que rescata la escritura a mano, y además una poeta buenísima, de una nueva generación de poetas chilenos. Alguna vez la tuvimos aquí en el jardín hablando de poesía. Ella es creadora de varios libros que han ganado algunos premios importantes. Yo Cactus, escrito en braille, Raíz Adentro,
Dramatis Personae, un libro también sobre sueños detrás del acantilado, recientemente editado. Es, licenciada en literatura en la Universidad de Chile, estudió en Alemania, estudios de escritura autobiográfica y se define a sí misma como pedagoga de la poesía y ha acuñado el término de educación poética o pedagogía poética y acaba de publicar un libro de sugerente título Serpiente Azul, Sal del Baúl, Fundamentos de la Educación Poética. Alejandra del Río en el jardín, en el patio de la escuela. Alejandra, muy bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme aquí a conversar en este patio, donde se escuchan a los niños jugar felices y con mucho gozo, que era a propósito de lo que tú citabas, ¿no? Dice Gabriela Mistral que más que el adoctrinamiento, lo que educa y hace profundo el aprendizaje es el gozo, el gozar. Bueno, placer de leer, ¿no es cierto? La pasión de leer, ¿no es cierto? Linda calentura, dice por ahí, ¿no? Es bien impresionante porque siempre ha quedado la imagen de una Gabriela Mistral como de ceño fruncido, la fotografía, pero ella era una persona para la cual la alegría era muy, muy importante, era alegre. Y era muy alegre y también era una técnica pedagógica que ella usaba para poder lograr la confianza. Ella dice, no existe ninguna fiesta en la educación más que la de la confianza desatada. Entonces ella usaba el humor para acercarse a sus estudiantes. La confianza desatada. La confianza desatada. Qué buen término. Vamos a hablar un poco de qué es lo que es esta educación poética o pedagogía de la poesía, o pedagogía poética podríamos llamarla también. ¿Dónde nace? ¿Cómo te nace a ti? Cuéntanos un poco la historia, Alejandra. Bueno, yo estudié licenciatura en literatura aquí en Chile, pero de repente me quedó un poco chico eso, en el sentido que la literatura, lo intelectual, lo sentía muy académico, muy que no llegaba a la realidad. Entonces, después yo me fui a vivir en Alemania y ahí descubrí el movimiento de la nueva escritura alemana, que es un movimiento de llevar la escritura creativa a ámbitos que no son necesariamente literarios. Y son técnicas de artes aplicadas y en este caso la escritura creativa, la poesía, que en alemán es amplio, incluye también la narrativa, sino todo lo que es el trabajo, la transformación por la palabra, llevarlo a la educación, al terreno de las terapias, al trabajo social, donde pierde un poco su carácter académico, literario académico, sino que lleva la poesía y las palabras para todas las personas. Todos pueden, no necesitas ser un genio o querer estar en la carrera literaria para poder tomar la palabra y hacer belleza, como tú dices. Eso es un bien para todos. En el fondo es bajar la poesía y la literatura del Olimpo, ¿no? Como diría Nicanor Parra. Así es. Pero en este sentido, acercarla a la cotidianeidad, a la realidad de la escuela, donde hay, sabemos hoy día, una crisis profunda que viene agravada por la pandemia. Tú también lo comentas en el libro. Y me gusta cuando partes en el libro hablando de que la poesía de alguna manera puede servir. Uno podría hablar de una poesía funcionaria. Suena raro porque en el mundo de la poesía siempre se ha dicho que la poesía no debe caer en el utilitarismo, y no debe servir para algo, sino la gratuidad, pero tú das un giro ahí que me parece interesante. Sí, es que existe, por supuesto, la literatura como carrera académica, profesional. Para eso existe una línea de la escritura creativa que es la de producto, pero existe otra corriente, otra escuela que es la escritura creativa de proceso, que es lo que yo estudié y lo que yo practico, que es en el fondo ver todos los usos no literarios que tiene la poesía. Y en esto, por supuesto, Gabriela Mistral, ella está a la vanguardia de este concepto. De hecho, de ella lo tomo. Ella no lo expresa así, pero cuando habla de las canciones de cuna, dice, porque a ella la critican, ¿por qué escribes canciones de cuna? Si es un género menor, tú ya escribes sonetos. Ella dice, cuando escribo una canción de cuna estoy pensando en dos objetivos. Por un lado, que el bebé se duerma y por otro lado, que la madre se eduque. Entonces, ahí vemos otro concepto de la literatura. O sea, la poesía puede servir a la humanidad. Eso no significa que no exista la poesía como arte de la palabra,
pero también podemos usarlo como un método. Entonces la educación poética no tiene el objetivo que todos los niños se transformen en poetas o escritores, sino que puedan usar todo lo que la práctica de la poesía tiene de beneficioso para el ser humano. Eso me recuerda esa frase del poeta Lautréamont, uno de los malditos, uruguayo de origen, pero afrancesado, cuando decía: algún día la poesía será escrita por todos. Esa es la utopía de Lautréamont. Sí, bueno, yo vivo esa utopía cada día, porque al darme cuenta que siguiendo técnicas y enfoques, todas las personas, todos los niños y las niñas se creen poetas, se creen escritores, y ese es el gran impulso para aprender, porque una de las tesis o de los fundamentos que tiene la educación poética es que es una didáctica basada en la expresión. La expresión es el gran motor que hoy día tiene la educación para motivar y para llevar el aprendizaje a algo mucho más significativo y profundo. Para enfrentar lo que tú hablas ahí de un bloqueo, hay un bloqueo tal vez cognitivo y emocional, y ambos están, parece, relacionados, y la poesía parece ser una magnífica herramienta para enfrentar ese bloqueo o desbloquear, ¿no? Sí, porque el bloqueo cognitivo, que como tú bien dices, se produce en distintas dimensiones, la dimensión creativa, la dimensión emocional y la dimensión cognitiva, son estados emocionales de miedo y de vergüenza, ¿ya? Y que eso está presente, o sea, Chile entero, el sistema educativo bloquea a las personas y eso les impide, le bloquea la creatividad. Y si está la creatividad bloqueada, es muy difícil el aprender. Entonces la poesía, por ser en sí misma juego, por ser en sí misma también vincularse a la emocionalidad, de ser pura emoción, permite quebrar esa raya geométrica de la pedagogía estática de la que hablaba Gabriela Mistral, y te permite entrar a otra dimensión desde la creación, desde la expresión, al manejo exitoso con el lenguaje, que es un gran problema que hoy día tenemos. Claro, y el problema hoy es que si tú dices poesía, a mucha gente inmediatamente me ha pasado, incluso en mis talleres, gente se bloquea, incluso te dice, tiene un mal recuerdo de algo que no puede acceder, algo difícil, algo lejano, algo hermético, ¿no? Pero tú afirmas en tu libro que la poesía fue de las primeras tecnologías con las que contó la humanidad, incluso que es emocionante, dices, pensar que ciencia y poesía tienen un origen común. Esta mirada me parece súper distinta e interesante. ¿De dónde viene la poesía y cuál es su origen? De la observación del universo, la observación de la noche, la estrella. En ese momento, al observar el fenómeno incognoscible, misterioso del universo, el ser humano trató de explicarse eso y no tenía otra herramienta más que la poesía. Por ejemplo, la palabra planeta, que yo doy ese ejemplo. Es muy bonito ese ejemplo. La palabra, cuando ellos se dan cuenta que hay objetos que algunos son móviles y otros inmóviles, dicen aquellos que se mueven son vagabundos, son errantes. Entonces, ahí ya en la palabra hay una metáfora. Entonces, por eso yo digo que la poesía es más que literatura, es una forma de conocimiento. Y varios poetas, varios filósofos han hablado de eso, pero lo que yo trato de hacer es investigar cómo es que se ve esta forma de conocimiento y cómo es posible aprenderla y enseñarla. Tú hablaste de la metáfora y tú tienes un capítulo dedicado a la enseñanza del lenguaje figurado y una defensa de la metáfora, ¿no? Que la metáfora es fundamental para la cognición y hay que recuperar esa capacidad, desplegar esa capacidad que tenemos todos de encontrarnos con la metáfora o de generar metáforas, ¿no? Es que la metáfora es una tecnología, una técnica para poder explicarse cosas cuando tú no tienes el lenguaje que lo pueda explicar. Por ejemplo, esto que hablábamos recién de la astronomía. No existen palabras que vengan del universo para explicarlas. Tenemos que usarlas con palabras nuestras de todos los días. Y eso es maravilloso en la poesía. Yo hablo de la poesía como una disciplina ancilar de la ciencia, está al servicio. Y la metáfora es en sí misma, expresa un proceso cognitivo. Las personas se explican a través de las figuras de comparación, no solo la metáfora, también el símil, la alegoría y la parábola, que es una gran
figura para explicar temas complejos, profundos, espirituales. Desde luego, Jesús hablaba en parábolas, o sea, hablaba poéticamente. Era un gran maestro de la poesía. Sí. Pues era la única manera de desbloquear, a pesar del bloqueo, al que lo escuchaba con prejuicio probablemente. Si él le hubiera tirado un tratado teológico, habría bloqueado a su interlocutor. Por supuesto, porque la poesía trae a lo cotidiano, a la experiencia personal, todos los conceptos que son complejos de asir. Entonces es una gran difusora, difunde el conocimiento, la poesía. Bueno, este libro, lo interesantísimo de este libro es que está construido a partir de experiencias concretas, de talleres, de clubes de poesía. Hay nombres de niños, de jóvenes que participaron en distintas experiencias a las que tú fuiste de alguna manera conductora. Y hay una experiencia que vale la pena recapitar, que es la de la serpiente. Bueno, el título del libro viene ahí, de un verso de un niño, entiendo que se llamaba Miguel, Sí. Serpiente azul, sal del baúl, que ya en sí mismo es un pequeño poema, casi como un haiku. Sí. A ver, cuéntanos la historia de la serpiente azul, que es la que da por lo demás el Sí. título a tu libro. Y además esa experiencia puede a lo mejor ayudarnos a aterrizar y ver cómo se puede hacer esta pedagogía, educación poética. Sí, a un club de poetas que hicimos el año 2010 en un barrio bastante marginal de Santiago, llegaron dos poetas, uno tenía 7 y el otro 9, eran dos niños, dos hermanitos. Llegaron y me dijeron, nosotros somos poetas. ¡Qué maravilla! Escribimos un libro, pero nuestros primos, que también son poetas, lo quemaron. ¡Wow! Y así llegaron. Así dije, partieron. Sí, así partieron. Chuta, ya. Bueno, y los dos niños poetas, uno era abate y el otro era docto. Yo me di cuenta que esta discusión entre Platón y Aristóteles, si es que la poesía es éxtasis o artificio, se presentaba en estos dos niños. Entonces, Miguel era un poeta del éxtasis, era un niño súper sensible, que tenía inspirado, y el hermano no, era más juguetón, más irónico, se reía del hermano, bueno, y... Una especie de Nicanor Parra en chiquitito. Sí, era como un Nicanor Parra con una Violeta Parra, Ya, eran claro, como así. claro. Bueno, y yo me di cuenta que para poder ayudarles a seguir con su impulso poético, tenía que darles lo contrario a lo que ellos ya traían. Entonces, al niño que era más docto, digamos, más del artificio, yo le ayudaba con las imágenes para que se pudiera abrir su mente, expandirse. Y al otro le daba estructura. Entonces, así fuimos creando el poema. Él partió con Serpiente azul, sal del baúl, y yo le decía, ¿y qué le pasa después a la serpiente? Serpiente azul, sal del baúl con tu trombón. Bueno, y este niño yo me di cuenta que era un poeta innato. ¿Ya? En un grupo de 30 niños a veces hay un niño que tú solamente lo tienes que dejar, no lo tienes que iniciar. ¿Qué es lo que es interesante? Porque tú eres poeta, ya has vivido esa experiencia desde niña, de repente Sí. descubriste que la poesía advino en ti, por decirlo así. ¿Cómo reconoce uno a un poeta? ¿Qué es lo que caracteriza a un poeta? Ya por eso la discusión de Platón y Aristóteles. Sí. Pero ¿cómo La oreja. La oreja. La oreja, que tienen ritmo, también que no les gusta que les pongan estructura. Ajá. Todos los otros niños, por ejemplo, los que están muy bloqueados, que no vienen con la poesía, necesitan la estructura para poder desbloquearse. Pero en cambio los niños que son iniciados no necesitan eso, solo necesitan espacio para poder desarrollarse y ayudarlos en la estructura cuando lo necesitan. Y eso pasó con este niño, fuimos escribiendo el poema día por día hasta que le quedó un poema larguísimo. Después empezó con la serpiente roja, la serpiente verde, y todos hacían, si tú te das cuenta, tiene un ritmo muy especial ese poema. Serpiente azul, sal del baúl con tu trombón. Serpiente roja, hazte la coja como la señora que no se enoja. Serpiente verde, cocina un queque y muerde con finos dientes. Serpiente naranja, arranca la lancha que no la alcanza. Dice este poeta descubierto en este club poético de poetas que dirigías tú, Alejandra. Bueno, tú dijiste algo interesante y lo señalas también en el libro, que la pregunta es misteriosa. A ver, ¿cómo aparece un poema? ¿De dónde viene? Si uno tuviera que mirarlo desde la neurociencia, que nos ha enseñado tantas cosas sobre cómo funciona nuestra mente, la mente científica, etc., la mente de un poeta. Y tú hablas que no es solo el éxtasis, que sería el hemisferio derecho, que sería el de Miguel, ¿no es cierto? Sí. Ni el artificio, el hemisferio izquierdo, por sí solo produce un poema de calidad. Y esto es interesante descubrirlo y cómo aplicarlo eso en la sala de clase. En el proceso, Ujú. que el proceso tiene fases,
y tiene un nivel que es de la emoción. Y eso parte normalmente con este bloqueo, con este miedo, esta vergüenza, que yo sé que si hay profesores lo van a entender, también los profesores viven el bloqueo, pero si tú creas tu clase atendiendo al proceso, vas a ir acompañando a tus estudiantes hacia la autonomía creativa, desde el bloqueo hacia la autonomía creativa. Al principio vas a tener que hacer mucho para el desbloqueo y vas a entrar en fases que son la incubación, la inspiración, y todas esas son necesarias para un poema. Primero están todas las fases del éxtasis, de romper ese bloqueo, de entrar en el inconsciente, de poder vincular el intelecto con la emocionalidad, pero cuando ya tienes el texto, lo has realizado, vienen fases que son más racionales, más lógicas, que es la construcción del poema, que es la edición, la exhibición y, por supuesto, la retroalimentación. Entonces, para tener un ciclo completo donde un texto se lleva a cabo hasta el final, vas pasando por distintas fases. Entonces, hay un error en la educación cuando dicen, ya niños, vamos a escribir un poema, todos, no, o hagan la composición tema libre. No hay nada más bloqueante que un tema libre. Es terrible, la página en blanco. La página en blanco. El terror ante la página en blanco, que la han sufrido los mismos escritores por lo demás. Sí, y eso por supuesto es desconocimiento de la educación de este aspecto tan importante como el proceso, que un poema se hace en un proceso, no de una. ¿Y cuáles son las etapas más importantes de ese proceso? Bueno, la incubación, la inspiración, la realización, la edición, la exhibición, porque es muy importante que un texto sea acogido en un grupo. Esto es también muy importante en la educación poética, que no es el poeta solo, sino es el poeta en un grupo, que eso le da sentido, el poder entregar lo que tú haces a otros y que los otros lo vean. Que tiene un sentido, porque si uno escribe el poema en la soledad puede servir como desahogo, pero si tú claro, si logras tocar a otro, abrir a otro, y ahí el poema empieza a vivir, ¿no es cierto? Y el otro te ve. Entonces, por eso yo veo al profesor o la educadora como el primer lector de estos escritores. Y esa es tu tarea, poder leer, ver al niño, ver al otro a través de sus creaciones. Y de esa manera también nos evitamos aspectos de la literatura que no son sanadores ni edificantes, sino que son, cuando falta el grupo, la comunidad, se produce este dolor tan grande del poeta. Pero en cambio, cuando está en una comunidad y su palabra tiene sentido para los otros, esa escritura es edificante, educativa, es pedagógica. Tú hablas de la escritura como una forma de autoconocimiento y autosanación. Tiene esas dos. Bueno, siempre se ha dicho que la palabra tiene algo terapéutico. Siempre se habla de Sherezade, de las Mil y una Noches, ¿no es cierto? Se da como ejemplo la narradora que logra calmar al celópata que quería matar a todas las mujeres y le va contando un cuento todas las noches. A ver, en este sentido, ¿cómo lo ves tú? Yo digo que la poesía es una medicina natural que le sale al ser humano desde su alma. Los niños también tienen esta intuición. Cuando ya logran vincularse, conectarse con la poesía, con la magia, con el juego de las palabras, se ponen muy felices. Yo lo he visto, sobre todo la escritura a mano, produce endorfinas, produce mucha felicidad. Y eso es lo que sana. Además, si estás en un grupo acogedor y tienes un educador que ocupa su palabra para retroalimentar de forma nutricia al otro, todo esto sana, y es necesario que esto entre en la educación, porque nuestra sociedad está enferma. Y el primer lugar donde podemos empezar a sanar nuestra educación es en la sala de clase, ¿no? Hay algo una frontera difusa entre la pedagogía, la educación y la pedagogía curativa. Es necesario que la poesía hoy en día tenga esta dimensión curativa en el sentido de darle herramientas al niño, a la niña para poder autoeducarse y autosanarse, que tenga autonomía en ese sentido y la gente no dependa tanto de fármacos, de médicos, sino que... O sea, la palabra y la poesía como fármacon, para usar la palabra originaria griega. Oye, Alejandra, tú hablas aquí de un periodo de la edad que parece la más difícil en la educación, que es la adolescencia.
que está bien demonizada como concepto. Se habla de los aborrecentes por los adolescentes, pero tú hablas en forma muy optimista de los adolescentes en un capítulo muy bonito sobre Rimbaud, sobre el poeta adolescente, ¿no? Rimbaud quebrado, poesía adolescente y sus desafíos, ¿no? Y dices que además, hay muchas maneras de trabajar con los adolescentes, que a ti te ha resultado el tema de los poemas de viaje, El Sí. barco ebrio de Rimbaud o Altazor de Huidobro, ¿no? A ver, los adolescentes chilenos reales de hoy, esos que están metidos en los celulares, que uno los ve, también los demoniza un poco y los caricaturiza, que parecen estar bloqueados totalmente a cualquier posibilidad de hacer poesía, literatura en una sala de clase. En cambio, tú tienes otra visión. Sí, yo he tenido buena experiencia con adolescentes. Ahí en el capítulo hablo que qué pasa cuando un profesor o una profesora de educación poética se encuentra con el arquetipo Rimbaud. Porque en lo primero que tú hablaste, claro, el arquetipo del poeta abate y el poeta docto. Y aquí el arquetipo de Rimbaud. ¿Qué pasaría con Rimbaud hoy día? Sería un maldito que hasta lo funarían, como pasa el caso con este joven. Pero a esos niños que vienen así, que representan el arquetipo de Rimbaud, hay que dejarlos, hay que permitirles que desarrollen su propio lenguaje. Ellos muchas veces son muy rígidos con eso, no quieren leerse. Tengo el lenguaje de la calle, yo no me voy a contaminar con la poesía. Simplemente hay que empezar a acompañarlos y en el camino, en cuanto están ellos afirmados en su palabra, cuando ya tienen eso firme, empiezan a comunicarse con los otros, empiezan a buscar lecturas, empiezan a encontrar a los poetas que los ayudan y los pueden llevar hacia otro punto. La poesía hoy en día está muy presente en la juventud, por ejemplo, yo me he dado cuenta en el rap. Claro. En el rap. Y yo no he vivido eso que los adolescentes estén en contra de la poesía, al contrario, les gusta. Lo que no les gusta es la enseñanza de la poesía típica a escribir con rimas, con versos, que les enseñan a detectar las figuras literarias en un texto antes de que ellos la conozcan y les sirva como expresión. La figura literaria no te sirve como una entelequia en un poema, te sirve si es que tú la puedes usar para expresarte. A ver, veamos. Aquí hay una manera distinta, con esto vamos a ir cerrando, pero yo creo que vamos a tener que invitarte de nuevo al Jardín a seguir profundizando en este maravilloso tema. Estoy con Alejandra del Río, creadora de esta educación poética. Acaba de publicar el libro Serpiente Azul, Sal del Baúl, Fundamentos de la Educación Poética. Esta diferencia en, enseñar poesía como una materia de clase a llevar la poesía como experiencia vital transformadora a la sala de clases. Son dos maneras de enfrentarlo. Dos maneras de enfrentar, porque una tiene que ver con la literatura, que tiene sus propios, digamos, parámetros, y otra es la educación poética, donde la poesía es un medio, no un fin. Es un medio para aprender, es un impulso para que las personas puedan encontrar el motor dentro de ellos para motivarse para aprender. Este es un libro de autoeducación y autosanación. Le devuelve a la persona la herramienta para hacer algo de sí mismo a través del lenguaje. Recursos que la misma persona tiene y que no sabe que tiene, ¿no es cierto? Exacto. Y que de alguna manera tú develas. Alejandra del Río, poeta que bajó del Olimpo a la sala de clase y ha creado... Del Parnaso, claro, parnasiana. Y está llevando la educación poética, una verdadera tarea casi de evangelización poética, ¿no es cierto?, que estás desarrollando, Alejandra. ¿Dónde podemos encontrar a quien nos esté escuchando tu libro? Ya está en algunas librerías. Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Morena Ediciones y a su editor, Octavio Espinosa. Muchas gracias por jugársela por este libro. Y bueno, se puede encontrar en diversas librerías, en la Metales Pesados. En Santiago estamos hablando. En Santiago, en Ulises, en la de Fondo Cultura Económico y en la librería Resistencia lo pueden encontrar. Y prontamente va a estar en Busca Libre también. Eso es importante para los que estén en regiones, nos estén escuchando, los de Radio Videntes de Antofagasta, de Viña del Mar, Valparaíso y de Temuco. Alejandra, que bueno ha sido conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela. Muchas gracias. Muy interesante, te felicito por esta extraordinaria iniciativa, casi la semilla de una revolución
en educación, pero a través de la poesía, de educación poética. Sí, claro que es una semilla, yo sé que se va a acrecentar, es un movimiento, y yo sé que hay muchos poetas que tienen esta misma vocación y esta misma necesidad de ingerir desde ellos mismos en la sociedad, aportando a que niños y niñas puedan tener esta herramienta para su propio bienestar. Bueno, fue lo que hizo un poco Gabriela Mistral, ¿no es cierto? No se quedó en los laureles de la poesía, tenía un talento poético extraordinario, ganó el premio Nobel, no. En la sala de clases se jugó también lo poético. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con la última parte de Desde el Jardín. Seguimos caminando por este pequeño jardín al fin del mundo en este día jueves 29 de enero del año 2026, el último programa antes de que este jardinero, este conductor, o sea yo, se vaya de vacaciones, pero durante febrero repetiremos algunas emisiones y programas y conversaciones muy interesantes que tuvimos en este jardín. Hoy día vamos a conversar y vamos a caminar en esta última parte del programa con Raquel Pinto. Ella es una mujer científica, investigadora, licenciada en biología, bióloga marina, que partió enamorada del litoral marino, de las microalgas, que le tocó ver una tragedia que tiene que ver con el fenómeno del Niño, y que luego su amor a la naturaleza la volcó al ecosistema de nieblas en los cerros costeros, ¿no? Y ahí fue descubriendo una biodiversidad única. Ha descubierto en el desierto absoluto, ese desierto que uno piensa que no hay vida, una biodiversidad única. Y dentro de esa maravillosa y potente biodiversidad, los cactus. Ella es una enamorada y defensora de los cactus nortinos. Raquel, un gusto de saludarte y caminar contigo esta tarde por el jardín. Muy buenos días Un a gusto. ti y a los oyentes. Perfecto. Lo primero que te quiero preguntar es un poco tu historia. ¿Cómo transitas tú? Te vas al norte a estudiaste biología marina en la Universidad Arturo Prat, eres licenciada en biología de la Católica, te encuentras con el mundo de las microalgas y de repente... Macroalgas. Macroalgas, y de repente tienes Sí. un giro ahí, un cambio que tiene que ver con lo que yo decía recién. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos brevemente sobre aquello. Sí, fue un momento bien potente. El Niño 82, 83 fue uno de los eventos más intensos en el norte de Chile. No sé si tú lo recuerdas o estabas en esta tierra en esa Sí, oportunidad. estaba en la Tierra absolutamente. En ese momento yo estaba en Italia, eso sí. Yo estaba en Italia en el año 82, sí. Ya, pero fue un evento mundial, global. Eh, Al menos aquí en la zona norte fue el desastre tremendo. Se murió todos los organismos bentónicos, realmente no había arena en las playas, estaban todos los erizos, las cholgas, las algas, las caparazones de jaiba, estaba todo botado afuera. Bueno, los bentónicos, los peces que se mueven, pueden hundirse e irse más al sur, agua más fría, pero quedó realmente una costra, era un fondo desértico con una costra rosada, el alga calcárea, y ningún organismo vivo, y tampoco las lesonias. Yo en ese momento estaba estudiando la lesonia, que es el güiro grande, el chascón que Claro. cuando baja la marea uno lo ve. Eso desapareció completamente. Y, y en esa oportunidad, cuando viene un evento niño, son aguas cálidas de la corriente subtropical del Perú que baja bañando la costa, que es el que produce el desastre a la naturaleza, pero maravilloso para el ser humano porque son aguas transparentes, preciosas, cálidas, día y noche todos los bañistas en la playa Cabancha, o sea, no hubo ciclo circadiano en esa Mm. oportunidad. Y esas aguas cálidas que con 2 o 3 grados más de temperatura son la muerte en el mar, significa mayor evaporación, aumento de la humedad y niebla y lluvia en la zona costera. Y entonces en esa oportunidad, cuando estaba estudiando la muerte de la Lesonia, veía arriba en los cerros del acantilado una franjita verde y me parecía algo imposible de llegar, pero para el próximo evento niño, que fue el 97, ahí me decidí
a subir 5 horas caminando el acantilado para arriba hasta llegar a la vegetación. Oye, eso que pasó con el niño, en el fondo lo que produjo fue un mar muerto, para usar esa metáfora, ¿no? ¿Qué quedó ahí? Un mar muerto. Mar muerto, la Lesonia al menos se demoró 10 años, le hicimos seguimiento, tratamos de hacer repoblación en ese momento y 10 años en recuperarse. Y Oye, en estos momentos estamos en el arrasamiento de las algas pardas, tanto la Lesonia intermareal como la submareal, sin ni una fiscalización ni leyes que lo... No, desastre total. o sea, Somos el humano actual, somos el niño potente del no, 82, claro, pero en forma y permanente. por lo que tú estás contando, un Estado completamente ausente. Se habla de la ausencia del Estado. Bueno, aquí hay una ausencia del Estado que no protege el propio patrimonio natural de Chile. Raquel, y ahí viene tu enamoramiento, porque no puedo darle otro nombre, de los cactus, ¿no? Hablemos un poco que hay, parece una riqueza de cactus impresionante en esa zona del país, en el norte. Yo decía que no hay desierto absoluto, que tú has descubierto eso, que hay una biodiversidad única en ese desierto, o sea, hay vida en el desierto, para decirlo sencillamente. Y ahí hay varios géneros de cactus. No sé si los voy a pronunciar bien, en Lignea, el Echinopsis, etcétera, y otros. Háblanos de tu amor por estos cactus. ¿Qué son estos cactus? Descríbelos y por qué tienen tanto valor, ¿no? En el sentido profundo de la palabra valor, no de precio, obviamente. ¿Ah? Es que, bueno, el precio en esta Sí, sociedad evidente. es lo que la lleva Sí, y es lo que está produciendo la devastación de las cactáceas. Justamente, mira, fue un encuentro con Rudolf Schulz, que él hizo, un australiano, americano, que hizo mucha investigación sobre el género Copiapoa, de Antofagasta al sur. Y lo contacté con él porque vi un libro de Copiapoa en el museo donde estaban trabajando mis plantas que yo había llevado del niño 82 que había colectado. Y le escribí, ¿haces intercambio de libros? Porque yo había hecho un librito de lo que había pasado en el niño 97, un librito de difusión de fotografía. Y todavía no había terminado de escribir y como buen extranjero ya tenía mi libro de vuelta y yo dije, mm, oh, mm, mm, existen mm. sociedades diferentes a la nuestra, Ajá, porque tú escribes a alguien en Chile y se demoran 3 meses en contestarte. claro, sí, lógico. Eh, bueno, y él, ahí empezó el contacto y participé con ellos en varios eventos que hacían, se llamaban copiapoatones, simulando a la Teletón, copiapoatón. Y bueno, venía mucha gente extranjera, mi parecer, venían a buscar semillas, Ya. pero, Ya, pero pero la pregunta que yo te iba a hacer, ya, háblanos de los cactus. Cuéntanos por qué estás tan enamorada de los cactus, de tu pasión por estos cactus. bueno, entonces con él conocí, me dijo, Raquel, tienes que conocer a Ingrid y Ricardo Kaim, Ingrid Schwab y Ricardo Kaim. Ellos formaron un vivero de cactus más maravilloso, creo yo, que puede haber estado en este país. Con todas las especies y con mucha sangre alemancita, tú podías ir por los eriocices desde Arica, Iquique, Antofagasta, Cala, muy hermoso. Bueno, lo que le pasa a los viveros, a los jardines de cactus, si no hay continuidad, se muere el dueño y se muere todo, que es lo que les pasó a ellos. Ellos trataron, cuando partieron ya, están arriba, cuidándome, trataron de que su colección quedara en el MIMB, hubieron conversaciones con el Jardín Botánico, no se llegó a nada. Fue una pérdida tremenda, yo creo que para el país. Pero ahí nació mi interés por los cactus. Ya, Y pero háblanos, ¿cuáles son los cactus más característicos? Aquí estoy leyendo el cactus candelabro, el cardón gigante,
el copado de Iquique? Porque la mayoría de la gente no conoce esos cactus. ¿Cómo son? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la riqueza dentro de la biodiversidad de estos cactus nortinos? Bueno, tú sabes que el norte está conformado por pisos altitudinales. Ujú. Uno es la cordillera de la costa con el acantilado costero, después viene la pampa, después viene la precordillera y después el alto andino. Y en cada uno de estos pisos está representado por cactácea. En la costa está la Eulignia iquiquensis, son los cactus columnares grandes de 10, 6, 8 metros de altura. En la precordillera es el cactus candelabro que todos conocen. En el camino a Arica a- al lago Chungará, que es lo que conoce la gente, y el corriocactus que da el fruto la rumba, y después en la zona altoandina el Echinopsis atacamensis, que ahora se llama Leucostele, que es el cardón gigante, que es nuestro símil al saguario de México. Y cada uno de ellos da frutos, frutos comestibles, o sea, tenemos un recurso totalmente desconocido y que está ahí, y Qué no lo impresionante. utilizamos. Qué impresionante. Impresionante, No solamente sí, no lo utilizamos, sino que lo destruimos. Y ahí vamos a ir al aspecto negativo del tema, que es la destrucción reciente de poblaciones de cactus endémicos por faenas mineras, eso es una cosa. El tráfico de cactus, en fin, tú hablaste de la negligencia ambiental y el desconocimiento, que es lo peor, es decir, nadie enseña esto, quién lo sabe, quién lo enseña, deberíamos los chilenos saber y conocer la riqueza de nuestro ecosistema. Hablemos de los problemas que están enfrentando estos cactus y lo que nos estamos perdiendo los chilenos al descuidarlos y permitir que se destruyan. eso me gusta. Eh, Ojalá esta voz pueda llegar a nuestras autoridades, sobre todo a autoridades regionales, que una cosa es el desconocimiento, la ignorancia, pero otra cosa también es la no valoración de su propio patrimonio natural que están gobernando. O sea, a mí me abisma. Eh, para el niño anterior, que fue el 2024, fue bien leve, solamente en los acantilados, en la cima del acantilado se produjo algo de verdor. Yo postulé a un 8% del FNR, que es una miseria de plata, para poder hacer el registro y no, inadmisible, no es la línea que nosotros financiamos. Eh, Me impresiona, pero también impresiona el país de Chile largo y flaco y cómo funcionan las distintas regiones. Eh, s- Puedo hablar por mi región, pero también reconozco que, Chile funciona en otras regiones. O sea, CONAF tiene un programa de arborización y realmente si tú tienes un predio, puedes pedirle a CONAF, deme de 5 peumos, 20 quillayes o no sé cuántos maitenes. Y en cambio acá en la zona norte, para CONAF lo único que existe es el tamarugo. Ujú. Ahora último han agregado la queño y la yareta, pero no hay una visión de querer conocer lo que existe en su región y darle el valor. Son plantas endémicas. Lo que pasó con el eriocice este año, que hicimos una denuncia por una destrucción, el eriocice es un cactus chiquitito, muy florecedor, precioso, endémico de Tarapacá, o sea, no existe en ninguna otra parte del mundo. Y nosotros los chilenos nos damos el gusto de tronarlo, hacerlo polvo con la minería, porque la minería de la zona de la costa, ellos se escudan que son pequeña minería, que no entran dentro de los estudios de impacto ambiental, ni las vías, ni las Y, RCA. y dime una cosa, Eso,
Raquel, ¿ya has intentado conversar con los dueños de esas empresas de ir a mostrarle el daño que se está haciendo ahí irreversible sobre esta especie endémica de gran valor? ¿Has podido tener un contacto con esas empresas y Sí, qué ha pasado ahí? sí, nos contactamos con ellos por otro motivo, por la cercanía que tienen en otra minera al Santuario de la Naturaleza de Punta Gruesa. Un muy buen contacto inicial, pero después voy a Punta Lobo, que es otro ecosistema de niebla, y me encuentro con esto. Y les dijimos, hay especies en peligro consideradas en el plan recoge, y no les interesó. Fue una respuesta, mi abogado las va a contactar, El abogado. y bueno, Siempre meten cuando abogados. ya dijo mi abogado, Sí. nosotros dijimos, No, yo ya, no cuando- tengo por qué hablar con un abogado. cuando aparece el abogado, la conversación es otra. Lo que pasa es que aquí Dijo, hay algo importante. La historia que estamos contando y que están escuchando nuestros, yo los llamo radiovidentes, la historia de Raquel Pinto es una historia de amor. Es el amor por estos cactus, el amor por esta biodiversidad en la zona del norte. Y cuando no hay amor y no hay conocimiento, lo que se ven son unas plantas y unas cosas que habrá que sacar del camino para poder realizar las faenas que se tienen que hacer. Entonces ahí hay una ignorancia, un desconocimiento, pero por todo lo que tú estás contando es grave la situación. Lo que estamos perdiendo, ¿no? Esta especie única en el mundo que tú citaste, que vale oro en el sentido profundo de la palabra. En fin, no, no tan profundo, en el sentido literal. O literal. sea, un cactusito de eso se vende en $5.000. Es como decirle, ¿qué estás haciendo, minero, sacando las piedras? Vende los cactus a Claro. ese nivel. Oye, O sea, o sea, cuando entró hay que el hablar. mundo asiático al comercio, fue ya el caótico. Los cactus se han llevado desde siempre, de 1700 se han llevado los cactus a Tráfico de Europa cactus, y a todo. tráfico de cactus. O sea, vale oro en el doble sentido, también en el sentido económico, tal vez si se les habla en este sentido monetario, puede que lo entiendan, porque es un lenguaje que es entendible. Tú, Raquel, participas o diriges una ONG, ¿no es cierto? Biotandino, esa es tu ONG. Biotandina. Para quien quiera buscar información, puede buscar, hay una página, o quien quiera sumarse a esta cruzada tuya por los cactus, puede sumarse y buscar en esa página, ¿no? Ahí acabamos de hacer una página web del santuario. Ya, Biotandina todavía no tiene su página. ya. Se llama econiebla.cl. Econiebla.cl, a todos los que quieran conocer esta maravilla, este Está en tesoro. construcción. Está en construcción, perfecto. Los que quieran conocer esta maravilla en este sitio en construcción, Raquel, yo te quiero agradecer que te hayas dado el tiempo de caminar conmigo esta tarde en el jardín. Nos has dejado muy preocupados, muy en estado de alerta, pero qué bueno poder haber conversado contigo y que esto se pueda difundir, la defensa de los cactus, de los maravillosos cactus de la zona de Tarapacá. Fue un gusto conversar contigo. Espérate, una última Pero por cosita para supuesto, aprovechar la palabra desde el jardín, pero por para que supuesto. puedan ver un video que hicimos para el niño 2015. Ahí realmente vas a viajar por el jardín de los ecosistemas del Niebla del norte de Chile. ¿Y ese video, Lo recomiendo. dónde lo podemos buscar ese video? Está metido ahí en la página web. En la página Desierto econiebla.cl. Sí, y además que si tú pones Desierto Florido en la costa de Tarapacá, también te tendría que aparecer. Está en YouTube. Excelente, Raquel. Sigue con tu cruzada, sigue con esa vocación y ese amor por la naturaleza nortina. Un abrazo muy grande. Necesito que nos ayude, necesitamos billete. Entiendo. Bueno, a lo mejor alguien que nos escuche ahora y se haya interesado y se haya conmovido por esta historia que hemos contado, pueda sumarse a la tarea, la cruzada de defensa de los cactus de Raquel Pinto. Raquel, un gusto conversar contigo en el jardín. Un saludo muy grande. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos despedimos aquí en este día jueves 29 de enero. Como les dije, este jardinero se va de vacaciones y por lo tanto en febrero emitiremos repeticiones de conversaciones tan interesantes como esta que acabamos de tener de lunes a jueves de 7:30 a 8:15 de la tarde. Y los días viernes estrenamos y repetiremos capítulos del podcast Tu Hipócrita Lector. Les deseo a todos
unas maravillosas vacaciones. Vayan a lo mejor a Tarapacá, al norte, a conocer, a lo mejor a conectarse con Raquel Pinto, a aprender más de este mundo maravilloso de los cactus. Hay tanto que conocer y defender de nuestra naturaleza chilena. Nosotros nos volvemos a encontrar nuevamente aquí el lunes en un programa de repetición en la antología de verano de Desde el Jardín. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y hasta pronto. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.